La civilización maya no desapareció. Lo que colapsó fue, sobre todo, el sistema político y urbano de muchas ciudades mayas de las tierras bajas durante el período clásico. Los mayas siguen existiendo hoy, millones de personas de distintos pueblos mayas viven principalmente en México, Guatemala, Belice y Honduras, conservando lenguas, tradiciones e identidades propias. Lo que ocurrió entre aproximadamente 750 y 950 después de Cristo fue algo mucho más interesante que una simple desaparición. Durante el período clásico, aproximadamente 250-900 DC, las tierras bajas mayas estaban llenas de grandes ciudades como Tikal, Calakmul, Copán, Palenque, Caracol. Eran centros políticos, religiosos, económicos y militares. A partir del siglo VIII comenzó a ocurrir algo extraordinario, cada vez se construían menos monumentos, disminuían las inscripciones de los gobernantes, las guerras aumentaban y muchas ciudades fueron abandonadas progresivamente. En algunas regiones el proceso fue muy rápido, en otras duró generaciones. Por eso los arqueólogos hablan del colapso del clásico maya, no de la desaparición de los mayas. La explicación que actualmente tiene más sentido es un colapso provocado por varias crisis que se reforzaron entre sí. Podríamos representarlo así: sequías, malas cosechas, hambre y escasez, conflictos, pérdida de legitimidad de los gobernantes, guerras, desplazamientos de población, abandono de ciudades. Pero hay algo todavía más importante. El sistema ya tenía vulnerabilidades antes de que llegaran las grandes sequías. Durante el Clásico tardío hubo regiones con una enorme concentración de población. Eso era fantástico cuando las cosechas eran buenas. Pero podía convertirse en una vulnerabilidad cuando llegaban varias sequías. Es un fenómeno bastante lógico. Más población, más alimentos necesarios, mayor presión sobre la tierra, menor margen de seguridad cuando falla la agricultura. Algunos investigadores también han propuesto que la deforestación asociada a la agricultura y a la obtención de combustible y materiales pudo contribuir a degradar los suelos y modificar el entorno. Esto no significa que los mayas destruyeran la selva y por eso desaparecieran. Esa explicación es demasiado simplista. Más bien, una sociedad muy poblada, más presión ambiental, más sequías repetidas igual a una combinación peligrosa. Los monumentos mayas contienen numerosas inscripciones. Los arqueólogos pueden seguir el ascenso y caída de determinadas dinastías gracias a ellas. Durante el periodo de crisis se observa una disminución progresiva de las inscripciones y monumentos en muchas ciudades. Eso es extraordinariamente útil porque nos permite ver que el colapso político fue gradual y regional, no un único acontecimiento. Una ciudad podía estar en decadencia mientras otra prosperaba. Y eso es una de las razones por las que la teoría de una única catástrofe que acabó con todos los mayas no funciona. Las ciudades mayas dependían de enormes redes comerciales. Circulaban productos como obsidiana, jade, cacao, sal, cerámica, plumas, minerales, alimentos. Cuando algunas ciudades comenzaron a perder población y poder, las rutas comerciales también cambiaron. Especialmente durante el posclásico, el comercio marítimo adquirió una importancia creciente. Eso favoreció a determinadas ciudades situadas en posiciones estratégicas y perjudicó a algunos antiguos centros del interior. Es decir, no solo cambió el clima. También cambió la economía. Este punto es crucial. No puedes dibujar una línea en el año 900 y decir: el 1 de enero del año 900 desaparecieron los mayas. No sucedió así. Por ejemplo, tierras bajas del sur. Guatemala, Belice y zonas cercanas. Aproximadamente igual a 750-900 DC. Aquí se produjo uno de los colapsos más dramáticos. Grandes centros como Tikal perdieron población y dejaron de funcionar como grandes capitales. Tierras bajas del norte. Yucatán. Aproximadamente igual a 800.000 más DC. Algunas ciudades del norte continuaron siendo importantes. Chichén Itzá, por ejemplo, alcanzó enorme importancia después del declive de varias ciudades del sur. Así que podemos decir: el sur cayó primero, el norte maya continuó transformándose.
Cuando pensamos en los mayas, muchas veces pensamos exclusivamente en las grandes pirámides de Tikal. Pero la historia maya continuó durante siglos. Después del período clásico apareció el posclásico. Existieron importantes centros como Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán. Ciudades de las tierras altas de Guatemala. Numerosas comunidades de Yucatán. Por tanto, el colapso maya fue principalmente el colapso de un determinado modelo político y urbano, especialmente en las tierras bajas del sur. No el fin de la cultura maya. Muchos siglos después del colapso de Tikal, Mayapán era una importante capital en Yucatán. Y aquí encontramos otro ejemplo de la interacción entre clima y política y conflicto. Las investigaciones indican que una fase de sequía durante los siglos XIV y XV estuvo relacionada con aumento de conflictos internos en Mayapán. Sin embargo, cuando la ciudad perdió importancia, las estructuras políticas mayas no desaparecieron de toda la región. Distintos grupos continuaron gobernando otros territorios. Esto es muy importante porque demuestra que una ciudad maya podía desaparecer sin que desapareciera la civilización maya. Esto resulta fascinante. Los mayas no eran incapaces de enfrentarse a la sequía. Durante siglos desarrollaron sistemas extraordinariamente sofisticados para gestionar el agua. El problema fue que la magnitud, duración, frecuencia o combinación de las crisis pudo superar la capacidad de determinados sistemas políticos para adaptarse. Por eso la pregunta correcta no es simplemente ¿hubo sequía? La pregunta realmente interesante es ¿por qué una sociedad que había sobrevivido anteriormente a periodos secos dejó de ser capaz de hacerlo? Y la respuesta parece estar en la combinación de vulnerabilidad ambiental y tensiones políticas y guerras y presión demográfica y cambios económicos. Esta es quizá la parte más importante. No murieron todos. Muchísima gente simplemente se desplazó. Cuando una gran capital dejó de ser viable, sus habitantes podían trasladarse a otras ciudades, zonas agrícolas, regiones del norte, comunidades más pequeñas. La población se reorganizó. Eso explica por qué encontramos continuidad cultural maya después del abandono de las grandes ciudades. La civilización cambió de forma. Aquí tenemos otro enorme capítulo. Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica en el siglo XVI, todavía existían numerosos estados y comunidades mayas. De hecho, la conquista española de los territorios mayas fue un proceso prolongado. La última gran entidad política maya independiente, el reino de los Itzá en torno al lago Petén Itzá, no cayó hasta 1697. Por tanto, hay una diferencia de casi 800 años entre el comienzo del colapso de muchas ciudades mayas del Clásico y la conquista final de uno de los últimos estados mayas independientes. Esto por sí solo demuestra lo engañosa que es la expresión. Los mayas desaparecieron. Porque una ciudad puede desaparecer sin que desaparezca su población o su cultura. Piénsalo así. Roma perdió gran parte de su población después de la antigüedad. Pero eso no significa que los romanos desaparecieran biológicamente. Lo mismo, en cierto sentido, ocurrió con los mayas. Las grandes ciudades monumentales perdieron su función. Las pirámides quedaron abandonadas. La selva las cubrió. Las dinastías desaparecieron. Pero la población maya continuó viviendo en otros lugares. Si tuviera que explicárselo a un estudiante de historia en una sola frase, diría: el colapso de las ciudades mayas del período clásico fue un proceso gradual y regional provocado por la interacción entre sequías prolongadas e impredecibles, vulnerabilidad agrícola y ambiental, presión demográfica, guerras, crisis políticas y transformación de las redes económicas. No fue la desaparición del pueblo maya. La evidencia paleoclimática y arqueológica actual encaja bastante bien con este modelo de causas múltiples, y no con una única catástrofe. Incluso hoy seguimos descubriendo cosas que modifican nuestra interpretación. Nuevas investigaciones arqueológicas y climáticas están mostrando que el llamado colapso fue mucho más complejo, regional y prolongado de lo que se pensaba hace unas décadas. Incluso en 2026 sigue siendo un tema de investigación activa.